Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro, 21 lecciones para el siglo XXI de Yuval Noah Harari. El día de hoy vamos a dar inicio a la lección número 11 que se llama Guerra, jamás subestimemos la estupidez humana. Las últimas décadas han sido las más pacíficas de la historia de la humanidad, mientras que en las primeras sociedades agrícolas la violencia de los humanos causaba hasta el 15% de todas las muertes humanas y en el siglo XX causó el 5%. En la actualidad es responsable de solo el 1%. Pero dado que desde la crisis financiera global de 2008 la situación internacional está deteriorándose muy deprisa, el belicismo vuelve a estar de moda y el gasto militar aumenta sobremanera. Tanto los ciudadanos de a pie como los expertos temen que, desde el mismo modo que en 1914 el asesinato de un archiduque austriaco provocó la Primera Guerra Mundial, en 2018 algún incidente en el desierto sirio o algún movimiento imprudente en la península de Corea puede prender la mecha de un conflicto global. Dadas las tensiones crecientes en el mundo y la personalidad de los líderes en Washington, Pyongyang y otros lugares más, desde luego no faltan motivos para preocuparse, pero hay varias diferencias clave entre 2018 y 1914. En particular, la guerra de 1914 tuvo un gran atractivo para las élites de todo el mundo, porque disponían de muchos ejemplos concretos de cómo las guerras exitosas contribuían a la prosperidad económica y al poder político. En cambio, en 2018 las guerras exitosas parecen ser una especie amenazada. Desde la época de los asirios y los Qin, los grandes imperios solían crearse mediante la conquista violenta. También en 1914 las principales potencias debían su condición a guerras coronadas con éxito. Por ejemplo, el Japón imperial se convirtió en una potencia regional debido a sus victorias sobre China y Rusia. Alemania se convirtió en el mandamás de Europa después de sus triunfos sobre Austria, Hungría y Francia, y Gran Bretaña creó el mayor y más próspero imperio del mundo, mediante una serie de guerras reducidas y gloriosas por todo el planeta. Así, en 1882, Gran Bretaña invadió y ocupó Egipto, y apenas perdió unos 57 soldados en la decisiva batalla de Tel el-Kebir, mientras que hoy en día la ocupación de un país musulmán es la esencia de las pesadillas occidentales. Después de Tel el-Kebir, los británicos encontraron poca resistencia armada y durante más de 6 décadas controlaron el valle del Nilo y el decisivo canal de Suez. Otras potencias europeas emularon a los británicos y cada vez que los gobiernos en París, Roma o Bruselas se planteaban enviar tropas a Vietnam, Libia o el Congo, su único temor era que alguna otra potencia llegara allí antes. Incluso Estados Unidos debía su condición de gran potencia a la acción militar, y no solo a las empresas económicas. En 1846 invadió México y conquistó California, Nevada, Utah, Arizona, Nuevo México y partes de Colorado, Kansas, Wyoming y Oklahoma. El Tratado de Paz confirmó asimismo la anexión previa de Texas por Estados Unidos. Unos 13,000 soldados norteamericanos murieron en la guerra, que añadió 2,3 millones de kilómetros cuadrados a Estados Unidos, más territorio que Francia, Gran Bretaña, Alemania, España e Italia juntos. Fue la ganga del milenio. De ahí que en 1914 las élites de Washington, Londres y Berlín supieran exactamente cómo era una guerra con éxito y lo mucho que se podían ganar con ella. En cambio, en 2018, las élites globales tienen buenas razones para sospechar que este tipo de guerra podría haberse extinguido, aunque algunos dictadores del tercer mundo y actores no estatales consiguen todavía medrar a toda costa de la guerra. Por lo visto, las principales potencias ya no saben cómo hacerlo. La mayor victoria de los últimos tiempos, la de Estados Unidos frente a la Unión Soviética, se obtuvo sin ninguna confrontación militar importante. Luego, Estados Unidos saboreó fugazmente la gloria militar, chapada a la antigua en la Primera Guerra del Golfo, pero esto solo lo tentó para malgastar billones de dólares en humillantes fracasos militares en Irak y Afganistán. China, la potencia en auge de principios del siglo XXI, ha evitado con tesón todos los conflictos armados desde su fracasada invasión de Vietnam en 1979 y debe su ascenso a factores estrictamente económicos. En esto ha emulado no a los imperios japonés, alemán e italiano de la era anterior a 1914, sino a los imperios japonés, alemán e italiano de la era posterior a 1945. En todos estos casos, prosperidad económica e influencia geopolítica se consiguieron sin disparar un solo tiro.
Incluso en Oriente Próximo, el ring del mundo, las potencias regionales no saben cómo enzarzarse en guerras victoriosas. Irán no ganó nada con el prolongado baño de sangre de la guerra contra Irak y luego evitó todas las confrontaciones militares directas. Los iraníes financian y arman movimientos locales desde Irak hasta Yemen y han enviado a sus guardianes de la revolución para que ayuden a sus aliados en Siria y el Líbano, pero por el momento se han mostrado comedidos y no han invadido ningún país. Recientemente Irán se ha convertido en la potencia regional hegemónica, no a fuerza de alguna brillante victoria en el campo de batalla, sino más bien por defecto. Sus dos principales enemigos, Estados Unidos e Irak, se enzarzaron en una guerra que acabó con Irak y el apetito norteamericano por los embrollos en Oriente Próximo, con lo que dejaron a Irán disfrutando del botín. De Israel puede decirse algo muy parecido. Su última guerra victoriosa se libró en 1967. Desde entonces el país ha prosperado a pesar de sus muchas guerras, no gracias a ellas. La mayoría de sus territorios ocupados le suponen pesadas cargas económicas y obligaciones políticas que lo perjudican. De manera parecida a Irán, Israel ha mejorado últimamente su posición geopolítica, no por haber librado guerras victoriosas, sino por haber evitado aventuras militares, mientras que la guerra ha devastado a sus antiguos enemigos en Irak, Siria y Libia. Israel ha permanecido apartado. No haber acabado absorbido por la guerra civil en Siria ha sido sin duda el mayor logro político de Netanyahu, al menos hasta marzo de 2018. Si hubieran querido, las fuerzas de defensa de Israel podrían haber tomado Damasco en cuestión de una semana, pero ¿qué habrían ganado con ello? Habría sido incluso más fácil para las FDI conquistar Gaza y derrocar el régimen de Hamás, pero Israel se ha negado repetidas veces a hacerlo, a pesar del coraje militar y la retórica militarista de los políticos israelíes. Israel sabe que hay poco que ganar con la guerra. Al igual que Estados Unidos, China, Alemania, Japón e Irán, parece comprender que en el siglo XXI la estrategia de mayor éxito es sentarse a esperar y dejar que otros luchen por uno. Espero que les haya gustado la lectura del día de hoy de este libro, 21 lecciones para el siglo XXI de Yuval Noah Harari. Dimos inicio a la lección número 11. Los espero en el próximo video para continuar. Muchas gracias por escucharme.